No decaigan, que quedan un par de horas, señores. Ahora, por favor, desalojen la pasarela, que viene un grupo muy grande. Enamorado de mi comadrona, ella que está llena de silicona. Enamorado de mi comadrona, ella que está llena de silicona. A principios de los años 80, en los 2 primeros años, en Lanzarote se empieza a sentir ya las consecuencias económicas del turismo. Empieza a haber cierto nivel de mejora material de vida, de mejora económica, y esto se traduce en mejoras sociales. Veníamos de una situación un tanto atrasada. Hasta ese entonces predominaban las actividades de pesquera y transformación pesquera. Y claro, y a finales de los 70, a principios de los 80, surge de manera muy potente el desarrollo turístico de la isla, y tiene como consecuencia pues la mejora social y económica de sus habitantes. Una isla que por ese entonces pues tendría unos 50.000 habitantes, mucho más de la mitad estaban en Arrecife. Arrecife se consolida como un núcleo urbano, netamente urbano, con ciertas dosis de modernidad urbana. Y bueno, en Arrecife éramos todos de aquí, todos de Lanzarote. No había casi apenas gente de fuera, ni de gente que venía a trabajar, como es ahora, que está todo, que vas por la calle y no conoces a nadie. Si ibas por la calle no llegabas al final de la calle porque te parabas a saludar a todo el mundo por la calle. A partir de ahí, finales de los 70, la entrada del turismo que cada vez empieza a ser más visible. Ya Puerto del Carmen ya tiene el Hotel Fariones, ya empieza a haber todo ese movimiento. Empezamos a ir al instituto de manera no obligatoria todavía, pero casi. Entonces hay formación, hay información, hay un cambio político, hay un cambio económico, hay un cambio social, hay un cambio cultural. Mucho abono que el talento que ya había en la isla va a partir de ese momento a tener la oportunidad de mostrarse. Bueno, era del blanco y negro el color, igual que la televisión, 2 canales de televisión, la movida estaba como siempre en la calle, nos uníamos en la calle, no como actualmente, y que empezamos a ser como una generación de la democracia. Y Lanzarote, al ser, como todas las Islas Canarias, turismo, nos venía mucha información de fuera, tanto en música, en discos, en vinilo, en audio, y no sé cómo fue evolucionando todo, incluso hasta las manifestaciones, las primeras manifestaciones que hubo, el intento golpe de Estado, todo eso nos iba afectando y nos uníamos siempre en los institutos. Todo a finales de los 70 esto era o la nada o el almacén, porque no había un término medio. Benito Cabrera me lo dijo en una ocasión, desde el plano musical era o tocar el timple en una parranda o el almacén, o sea, no había un término medio. El almacén, cuando digo el almacén, significa vanguardia internacional, lo último. Que Lanzarote funcionaba o funcionó de una manera completamente natural, espontánea, que se dio, pero claro, se dio porque teníamos ya un bagaje. Tanto la gente de la generación mía como los más jóvenes ya en ese mundo. Rosana, Pedro Paz, mi primo Paco, mi hermano Felipe, en fin, estábamos todos metidos en el mismo carro. ¿Tú te has planteado o alguien se ha planteado, se ha parado a pensar que aquí en Lanzarote, lo que era mi generación, año arriba o año abajo, de alguna manera han salido gente que en la forma que tienen de trabajar, en lo que hacen, a lo que se han dedicado, están en primera línea? Pedro Paz, que en paz descanse, era del 63, Carmela García no lo sé, Benito sí es del 63 porque además cumple cerca de mí, Rosana debe de andar por ahí también, Paco no, Paco es 2 años más joven y Carmela creo que también. Apuntarme en el recuerdo, no olvidarme de olvidar, no olvidarme que tengo que olvidar. Me he mirado del derecho y del revés. Rosana siempre ha sido líder. Siempre ha sido líder, incluso en aquella época era la tuna, bueno, era más femenina, de las primeras de España que hubo femenina, masculina, mixta, y ella siempre ha sido líder, ella nos ensayaba, tenía mucho oído, bastante, demasiado oído tenía, y siempre ha sido una líder.
de eso, ella montó en el local nuestro de ensayo de Maravallas Band, al lado del Costa Azul, montó el grupo Serpientes de Vidrio. Y me acuerdo que llevaba un vocoder. Un vocoder era un teclado que hacía voces con un micro, y metía voces, y le gustaba un poco innovar, un poco más el techno, que empezó. Y tocaron aquí, también montó espectáculo en el escenario, lo que te estaba comentando antes. Sacaron un ataúd en el escenario con fuego. Como no teníamos luces ni nada, sacamos bengala. Y yo me acuerdo saqué una moto una vez en el escenario. Y esa fue la trayectoria de Rosana. Después se fue fuera, empezó a componía para el Festival de Benidorm, y hasta que en solitario se montó y el éxito que tuvo, ¿no? Yo la recuerdo también del instituto Agustín Espinosa, que es donde estudiaba. Solo había 2 institutos en la isla. También la recuerdo tocando la guitarra. Formó un grupo en la época de los 80, un grupo moderno de pop, aunque ella tocaba la batería ahí. Y sí la recuerdo como una cantante que luego se fue a Madrid a triunfar. Ella tenía talento y de hecho triunfó en un tipo de música que precisamente no se hacía en esa época, ¿no? Ella iba por otro camino, en ese aspecto era más cantautora, ¿no? Y por ahí fue donde triunfó, una persona con talento y que ha tenido fama en el mundo de la música y vamos. Mira, yo recuerdo a Rosana, una niña chica, porque con Felipe, con mi hermano Felipe, con Benito, con ellos, Felipe eso me ha contado y yo me acuerdo. Rosana tocaba el timbre y Benito tocaba la guitarra. Y entonces un día, creo que fue Felipe, puede ser, o Pedro, uno de ellos, dijo, no, Rosana, tú toca la guitarra, que te veas mejor la guitarra por el cuerpo, por todo, por tu postura, y Benito que se dedique al timbre. Pues fíjate qué maravilla, si le vino bien a todos. A mí no me sorprendió el éxito, o sea, cuando ya descubres que ha tenido éxito de ser Lunas Rotas de Tinglado, digo, bueno, pues que esta chica ya cantaba y cantaba muy bien y componía sus canciones y tal, ¿no? O sea, de alguna manera era de esperar, ¿no? De todas esas sorpresas, quizá la que más me sorprendió fue la de Benito Cabrera, porque con la aparición de su primer disco, bueno, no sé si era el primero, con la aparición del disco donde está Nube de Hielo, yo estaba en Barcelona, y de repente veo en el Corte Inglés, me veo un gran cartel con la cara de Benito Cabrera, entonces, esto que ese es Benito Cabrera, el cartel Benito Cabrera, me veo una pila de discos gigantesca, y la gente comprándolo, pero vamos, como si fuera el fin del mundo. Ten en cuenta que nosotros aquí vimos, cuando no se había acuñado todavía el término microteatro, nosotros ya veíamos microteatro. Cuando no se hacían performance en ninguna parte, nosotros hacíamos performance aquí. O sea, fue esa cosa, esa modernidad que venía de la mano de César, de Pepe Damaso, por ahí pasó Nuria Esper, pasaron un montón de gente, vimos películas de Franco Zeffirelli que no se habían estrenado ni en Gran Canaria, o sea, veíamos toda esa cosa y como buenos adolescentes imitábamos todo aquello que nos gustaba. A los 12 tuvo celulitis, a los 13 tuvo meningitis, a los 14 infección de oídos y a los 15 con los ojos jodidos. Bueno, es que todos los que se fueron a estudiar fuera, ellos eran los que iban trayendo toda la cultura o todo lo que ellos estaban aprendiendo y todo lo que veían lo traían aquí a Lanzarote, todas esas ideas, y aquí fue surgiendo como, no sé, como nos fueron abriendo la mente o fuimos viendo que toda esa historia nos gustaba. Las características musicales de los grupos eran estructuras musicales muy sencillas, con letras que en principio eran de ocio, no eran excesivamente críticas y tal. Date cuenta que veníamos de un tipo de música de cantautor, de la transición, con letras vinculadas a la crítica social, política, etc. Y en los 80 se rompe este tipo de letras o de críticas o temáticas, excepto por los punkis, y concretamente en el norte de España, ¿no? Continúan la crítica, ellos vivían la situación de ETA en su pleno apogeo y rock radical vasco, pero el resto de los grupos eran rock y derivados, pop y cuestiones de este tipo, que eran letras muy ociosas, si quieres un poco esperpénticas y tal, que su objetivo no era la crítica social, ¿no? Eran como muy de diversión. Helado de chorizo de Chaco, yo quiero un helado de Chaco, yo quiero un helado de chorizo de Chaco, yo quiero un helado de Chaco. Yo he estado en Londres y me han parado y dice, tú eres de Maravallas Band.
o he estado en Madrid, tú eres gente que hacía el servicio militar aquí, y decían que, pero que la movida que había, te lo digo en serio, es que la gente no se lo cree, ¿qué movida había en Lanzarote? Era una mezcla entre la Guerra de las Galaxias, Manrique, colorido del carnaval, porque salíamos al escenario, teníamos una escenografía bonita de los grupos que tocamos en aquella época. Bajo la influencia, entre otras muchas cosas, de la famosa movida madrileña, nosotros pues ya nos vamos apartando de ese concepto y de esa historia, y ya nos metemos en historias nuevas, ya nos metemos en toda esa música que surge, todo ese cine que surge. Devora, devora cadáver, devórame, devórame. Devora, devora cadáver, devórame, devórame. A Débora le gusta la carne, a Débora le gusto yo, qué horror. A Débora le gusta la carne, a Débora le gusto yo, qué horror. Un tipo de música que era distinta al de, por ejemplo, al de las verbenas, o al de otro tipo de música que era el folclore y demás, sino que era ya distinto, y además una música que era la que oíamos en la radio y la que veíamos en los videoclips y la que estaba haciéndose fuera de la isla, ¿no? Y a partir de ahí se crea en un sitio tan pequeño como es Lanzarote, como es Arrecife, proliferan un montón de grupos que además se intercambian miembros, desaparece uno y aparece otro. Yo no estaba dentro de los modernos, porque los modernos era un grupo que incluso ensayaba mucho, que eran los Papitas Ralas, su producto ensayaba ahí. Nosotros teníamos otro, pero que éramos fan, yo era fan de los Papitas Ralas. Hasta que monté el grupito Los Maravillas Band, montamos. Pero los modernos eran totalmente diferentes a lo que era aquí. Yo me acuerdo que aquí, en Andrés Peluquero, que estaba aquí en el Gran Hotel, en el 80 y poco, yo me hice una raya blanca de aquí hasta aquí atrás. Los coches se paraban. Y la verdad que aquí había una movida tremenda, que después te vas de viaje por ahí, además reconocido en toda Canarias. La gente que venía a Lanzarote lo alucinaba, de verdad que sí. Y decía, ¿esto qué es? ¿Qué la islita esta lo que hace, ¿no? Coge tu mano. Coge tu mano. Con destino a Asia, pasen control de seguridad, puerta 20, gracias. Así poco a poco, pues, porque de broma o de risa, porque no hacemos un grupo. Los chicos, vale, venga, que nos prestaban los instrumentos, todos dispuestos, y de la broma o así, del aburrimiento, pues así surgió. Había un poco de batería, había batería, Mariola la guitarra, y después nos enseñaron, los chicos nos enseñaron un poco, pero vamos que no sabíamos, menos la guitarra que sí sabía Mariola, y después el bajo, pues si sabes guitarra sabes tocar el bajo, Mari Carmen también, y los teclados Natalia sí es la única que sí que sabía de música, vamos. Después nos enteramos que éramos el único grupo de chicas de Canarias, y ya estaban las Bulpes que sonaban en la península, y nosotros. Me gusta ser una dona, me gusta ser una dona, me gusta ser una dona. Las chicas, las de Besos y Rasguños, su propia vestimenta, ¿no? Es decir, se iba completamente de los estándares convencionales de los burdas o de lo que traían las boutiques. Se hacían ellas las ropas con plásticos, con colorines y demás, y era completamente distinto al resto de lo que podías comprar en una tienda convencional, ¿no? Pero era una maravilla, ellas eran unas niñas chicas, yo ya, bueno, pues claro, les llevo 5 o 6 años. Entonces era genial, porque yo por un lado me ponía bien con mi ego y con mi conocimiento, y ellas por el suyo estaban encantadas, entonces qué felicidad. Yo no sabía ni cantar ni nada, vamos, cantar. Yo tengo una voz que bueno, pero bueno, era como que me parecía lo más divertido, sabía bailar, salía. Yo de cantar, la verdad es que miren la voz que tengo.
que venían a rodar un vídeo de Papita Rala. Iban a rodar ellos un vídeo. Y entonces pues dijimos, pues nosotros también rodamos. Entonces pues improvisamos y salió lo de el vuelo hacia Asia en el aeropuerto y nos subimos al avión allí como pudimos en las alas, que bueno, yo ahora veo el vídeo me puedo dar risa, pero bueno. Por supuesto, el alcohol y los porros, eso era como un básico, tal, ¿no? Y luego alguna raya de coca que aparecía como de repente, pero eso no era, o sea, la coca llegó ya en los 90, no fueron los 80, tal, la cocaína fue una droga de los 90. Ese uso recreativo de determinados fármacos que le robaban a las madres, que las tenían, los antidepresivos y todas esas cosas que ya estaban en el mercado, eran fármacos, esos fabricados por farmacia, eso no era ilegal en el sentido de que tuvieras que trapichear, luego sí se trapicheaba con todo eso, pero sí, los Bustain, los Mililí, la dexedrina, las centraminas, todo eso, las centraminas se utilizaban en anfetas que se utilizaban o para adelgazar o para concentrarte. Yo recuerdo haberlas utilizado para estudiar. Sí, el mundo de la droga ese ya fue inconsciencia máxima por parte de todo. Se le quitaba los Mililí, se le quitaba, no me acuerdo ni ahora ni de los nombres. Y luego, sí, pero eso... También es verdad que la gente ya está un poco cansado del rollo del porro, porque suena muchísimo al rollo hippie y todo eso, y como había que desligarse, la droga nueva por excelencia es la cocaína. Entonces es verdad que la cocaína viene con algo muy fuerte, que es que te da poder. La cocaína entra en Lanzarote y en todos los ámbitos en los que yo he estado, como decir, eres guapo, tengo coca, es decir, tengo poder. En los 80, empezó a finales de los 70, aparece fundamentalmente la heroína, ¿no? Sobre todo se empieza a usar la heroína y los efectos fueron nefastos. Estamos hablando de muchas muertes o vidas destrozadas. Fue, digamos, una droga bastante maldita. Otras drogas que hicieron menos estragos, estoy pensando en el LSD, los ácidos que le llamaban, incluso la cocaína, etcétera, pero fueron drogas que tuvieron menos repercusión negativa en las personas, pero sin embargo la heroína fue nefasta. Por ejemplo, con la aparición de los éxtasis, tal, ¿no? Me acuerdo leer, o sea, esa cosa de la legalidad, ¿no? O sea, era una droga nueva y no había leyes al respecto. Porque es que ahí caímos todos, es decir, era un rollo estético, era una historia que había que estar, sí o sí. Unos se perdieron porque se les fue el brillo, se les fue la historia y siguieron, se cometieron millones de barbaridades y otros afortunadamente pudieron salir. Es decir, yo lo digo y yo estuve metido en esa historia y sé de lo que estoy hablando con propiedad. Cuidado, cuidado, cuidado con las estéticas. Te voy a ser sincero, yo nunca he tomado droga. Te lo juro, nunca. Pero claro, yo salí al escenario con... Yo dije, no puedo tomar droga, pues si salí alterado. Yo nunca he tomado droga, pero sí sé que había un... No se era consciente, había una droga, que no me acuerdo el nombre ahora, que aceleraba el corazón. Esa era mucho en Tenerife. Estaba el Maximabato, después, bueno, las hierbas, venía la hierba de la palma, el hachís, ¿qué más te podía decir yo? La cocaína no me acuerdo verla yo, no, cocaína no había. Empezó siendo una historia de glamour, de elegancia, de estética y todo eso, se convirtió en una historia terrible, terrible, mucho, y con un daño muy irreparable. Paco Delgado era menos estridente, por decirlo de alguna manera, o menos ruidoso que Pedro Paz, ¿no? Pero también formaba parte del grupo y era una persona además que sabía muchísimo de cine, es decir, era un cinéfilo. Además me acuerdo
de verlo siempre comprando, hojeando libros de cine que había aquí en la librería que había en el almacén, en la librería Agustín Espinosa, y sobre todo verlo arriba proyectando, es decir, junto con Pedro Paz, Manrique y él seleccionaban las películas que luego se proyectaban y demás, y era un cine además completamente de vanguardia y que no tenía nada que ver con el cine comercial que veíamos en el resto de las salas de la isla. Recuerdo a Paco como de los amigos así como, no sé, a lo mejor el más intelectual tenía mucha memoria y siempre estaba hablando, le encantaba Greta Garbo, todos los libros que traía a mi casa. Paco Delgado siempre lo relacionaba con Pedro Paz, era como uña y carne. Pedro Paz destacaba mucho más en la hora de vestimenta, a la hora de escenografía. Paco empezó a hacer física en el año, no recuerdo ahora bien, en el 80 y algo, y en el tercer año de física pura, profunda, en Madrid, con todo aprobado, pero notable, sobresaliente, le dijo al padre: papá, yo no quiero seguir estudiando física y lo que quiero hacer es vestuario, diseño de vestuario, dedicarme al teatro, tal. Bueno, el padre se volvió loco. César, Cipriano Fierro y yo no, pues yo no tenía mucho dinero, pero bueno, fui la que abogué. En los primeros meses le mandamos unos dineritos para que él pudiera avanzar en aquella ilusión o en aquella perspectiva de vida que él tenía. Y fíjense dónde está ahora. Yo creo que va ya para la tercera nominación de los Oscars, porque está haciendo el vestuario de la nueva versión de la película, de la novela de Agatha Christie, Viaje por el Nilo. Hombre, su carrera impresionante, ¿no? Es decir, y luego ya lo vemos metido completamente ya en la carrera como escenógrafo y en la dirección artística, ¿no? También los primeros pasos eran, por así decirlo, como muy interesante verlo, hasta que ya luego ya lo vemos en las grandes superproducciones cinematográficas internacionales, y además que es todo un honor, y además siempre con esa humildad y con esa sensación de que todo se hace fácil y demás, pero no, nada tiene que ver con eso. Es decir, es una persona que trabaja muchísimo, que es un gran conocedor del mundo del cine, pero que además se documenta, investiga, lee muchísimo, y casi todas las cosas que hace están muy bien pensadas y no da un paso sin tener claro las cosas, ¿no? Yo lo recuerdo pues por aquí en las mesas, siempre hablando con Pedro Paz, con Checha. Hasta que ya se integra un poco en ese universo del mundo del cine, sigue haciendo teatro y de ahí ya pues llega Almodóvar, llega tal, llega cual, y bueno, pues llega la consagración, ¿no?, con Los Miserables. La consagración a nivel internacional, evidentemente, porque Paco ya era una persona muy válida dentro del terreno español, es decir, ya tenía su nombre, ya tenía su prestigio, y bueno, pues con un talento que está fuera de toda duda. Yo una de las cosas que siempre digo que el cine es maravilloso es porque como me gusta mucho aprender, siempre me ha gustado mucho aprender, me gusta muchísimo pues el proceso de trabajo de la documentación, y eso me parece un lujo. Me parece que tenemos una suerte de que puedas dedicarte a esto y que encima te paguen por aprender. O sea, no es que tú tengas que pagar para estudiar, es que te están pagando para que estudies, y eso es genial. La carrera me parece fantástica, ¿no? Está en el centro del mundo del cine, en concreto en el tema de diseños de vestuario, está en la meca del cine, que es Hollywood, ¿no? Y también en España se ha llevado bastante éxito. Pues, 2 veces por la dama danesa y por Los Miserables. Tremendo, y se ha llevado un par de Goyas, ¿eh? Y el Goya al mejor diseño de vestuario es para Paco Delgado por Blancanieves. El término los modernos de alguna manera fue un término que se acuñó por algunos de manera despectiva para hacer referencia a los modernos. Que los modernos lo que hicieron fue adoptar los modernos. Pues sí, somos modernos, ¿qué pasa? La más moderna era yo, porque yo me vestía de plástico, porque César y Pedro traían las historias de Madrid
dice, no, a ver, María, ¿qué te vas a poner hoy? Y me hacían una falda de plástico así, ¡fla! María, tu familia era también alucinante, es decir, tú de repente llegabas aquí, gente de Las Palmas de Madrid, y podías ver a María en la discoteca, en el Cueva Blanca, con los modelos que se hacía María, que decías, tú ríete de B52, es decir, María era una persona que tenía una estética y decías, tú, Dios mío, qué puntazo. Tanto María podía ser también César, Pedro, Paco, Román era impresionante, y pasamos, de alguna manera, como yo lo recuerdo, evidentemente, a ser los modernos. Y yo cada vez, Pedro, ¿qué me pongo? No tengo nada que ponerme, espérate. Compraba unos plásticos y iban a mi casa y me hacían la falda, una falda de plástico de 2 colores o de 1. Una vez me trajeron unas botas de cuadros amarillos y negros, muy originales, todo me lo compraban ellos en Madrid. Esto para María. Los modernos eran todos ellos, además se caracterizaban casi todos por vestir de negro, por teñirse el pelo, maquillarse. Entonces eran cosas que al resto de los, o sea, a los más jóvenes nos impresionaba precisamente que alguien como Pedro Paz o como Carlos Matallana viniera a un evento con maquillado, ¿no? Maquillado, hablado de la raya en el ojo y demás, ¿no? Y además con esa actitud de estoy aquí, ¿no? De soy visible y además estoy orgulloso de ser tan transgresor, ¿no? Y a la pandilla grande, que eran Alfredo Matallana en paz descanse, Carlos, mi hermana, la Breva, la Gringa, y luego estábamos los chinijos, la pandilla pequeña, ¿no? Los modernos éramos todos los que estábamos en aquella época. Sí es verdad que en un principio podían ser ellos por la estética que tenían un poco, pero eso se dio la vuelta a la tortilla con los primeros viajes nuestros a Madrid, que ya nosotros de alguna manera irrumpimos como moderno de verdad, con carné. Entonces había tantas ganas, entre comillas, de ser moderno, de recibir todo eso que estaba allá afuera en ciudades como Madrid, Barcelona, o Londres o Nueva York, que en Lanzarote queríamos que eso también sucediera. Yo creo que los modernos básicamente lo que era esa adolescencia, esa generación adolescente que se crió al amparo, por ejemplo, efectivamente del almacén, ¿no? El espíritu de César emanaba allí. Era verano y invitaron a Papita Rala a actuar. Y nosotros íbamos de teloneras de Papita Rala. Y nos quedamos todos en una planta en el Hotel Los Bardinos. Y me acuerdo cuando salimos del hotel, todo el mundo ahí esperando. Publicaron Lo Moderno y hasta aquí, en la primera página del periódico. Entonces después fue cuando a mí me fue viniendo gente, se fue haciendo famosa el 31 y todos los amigos de los que estaban fuera, pues, y venía mucha gente muy famosa y muy conocida a la fiesta del 31, que estábamos hasta el día siguiente y acabamos hasta la playa en Papagayo disfrazados. Y llegábamos una vez a Papagayo por la mañana y todos los extranjeros aplaudiéndonos. Es decir, éramos modernos porque, es decir, mira, venía Antonio Alvarado, venía Sibila, venía Pedro Almodóvar, venía Eusebio Poncela, los modernos de Madrid, los más modernos de Madrid, cuando llegaban a Lanzarote se quedaban hablando solos y decían, estas sí que son modernas. Sí, es que, claro, es que se juntó un montón de gente, estaban los que se llamaban los sevillanos, que era Mariola y los hermanos, que montaron un grupo donde estaba María, otra sevillana que se llamaba Mari Carmen, Mariola, no sé si Rosana incluso llegó a estar en ese grupo, creo que Natalia Paz también. Después había dentro del grupo una que se marchó a Irlanda, grabó un disco, Elena López, que uno de los que tocaba era Bono. Sí, luego había muchísima gente y luego por ahí tengo entendido que ha habido gente que no le pongo yo ahora la cara, pero que en aquel momento también, no sé si publicó cómics o llegaron a escribir historias, es decir, que sí que hay toda una historia alrededor de lo que éramos esa cuadrilla. Si ya toda me tocara la pirola, 25 porta bien mi reactor nuclear, querías tú en un ataque, Burdi, sin Mario encima del armario, quisiera el acto, matar a hippies, obediencia y nada más. Carmela es una grandísima artista, una fotógrafa magnífica que además ha investigado unos mundos que nadie, no voy a decir que nadie se ha atrevido,
pero es decir, mundos difíciles, los mundos pues, del lesbianismo o de esas grandes escritoras, Juna Barnes, la escritora americana maravillosa que vivía en París en los años 30, o Berenice Abbott, o todas esas divinas que estuvieron en aquella época. Carmela ha hecho una investigación profunda y una obra maravillosa, maravillosa. Y Carmela tuvo un movimiento quizás, pues como los pintores, ¿no? No son gente tan, los pintores o los fotógrafos no son, la música son más dados a lo social. El pintor, el fotógrafo tiene un poco más de retraimiento y tal, ¿no? Carmela hay un carrerón impresionante con una calidad fotográfica extraordinaria, y también la recuerdo de aquellos años, decía, poco a poco decía. De Carmela sí tuve la sensación siempre que su trabajo iba a ser más lento, su progreso iba a ser más lento porque su faceta artística no era tan visible como, por ejemplo, en el mundo de la música, ¿no? Que si tienes un bombazo, como tuvo Lunas Rotas, por ejemplo, con Rosana, que eso fue mundial, pues te catapulta. Carmela también estaba dentro del grupo nuestro, era y es una persona con una personalidad muy fuerte, muy un aquí estoy yo, es decir, con muchísima contundencia, muy cercana en aquel momento, más que a mí, a Pedro Paz, es decir, ellas eran muy amigos y compartían muchísimas cosas juntos. Y si no me equivoco, creo que la primera exposición de Carmela se hizo aquí en el Almacén. Y bueno, la idea era un poco de poder mostrar mi trabajo en Lanzarote, que prácticamente no se conoce, no se conoce en absoluto. Y afortunadamente el Almacén parece que ha tomado un poco un relevo, ¿no?, en ese sentido, y se ha atrevido a hacer una exposición como esta, que es una exposición complicada, grande, de mucho trabajo, y un proyecto que, bueno, para mí es importante, porque yo creo que finalmente mi trabajo se va a conocer en Lanzarote, y eso era una cosa muy importante para mí también. Impresionante, con una visión tan personal, tan suya, tan Carmela, que de alguna manera la ve. Carmela, yo la recuerdo siempre, es verdad, como muy callada, ¿no? Muy a sus cosas, muy tranquila. Me acuerdo que formaba parte del equipo de monitores que tenía el Cabildo en aquella época de fotógrafos, es decir, tenía un taller de fotografía que era para actividades extraescolares y demás, aunque generalmente eran adultos los que acudían a sus clases. Y yo la recuerdo con una exposición aquí de flores en el Almacén, abajo en el aljibe, pues eso, ¿no? Yo qué sé, finales de los 80, principios de los 90, y ya se le veía que también tenía esa actitud de querer romper, o sea, de haber tocado ya el techo de Lanzarote y la necesidad de salir fuera y proyectarse como artista. Y la recuerdo oírla hablar, que había ido a Barcelona, a Londres a formarse, y luego ya de manera ya meteórica en Madrid, pues con la Galería Juana Ispuru y exponiendo en el MoMA y en Copenhague, es decir, ya convertida ya en una de las grandes, ¿no? Carmela era también, yo la conocí más en la época de Tambo, estaba con los modernos, y ella, es que no sé por qué, teníamos esa chispa de al ir fuera, ver que era más fácil. Pues eso, lo que te hace de alguna manera especial dentro del mundo del arte, su mirada. Igual que si en el mundo del arte, pues en aquel momento también, pues yo qué sé, Carlos Matallana, Talló, Juan Gopar, es decir, había una cantidad de artistas. Estamos hablando de que en los primeros años hay artistas como Gopar, como Carlos Matallana, como Talló, que surgen, por así decirlo, por el nacimiento del Almacén. Como mi primo Roberto, que es tu primo también, con la escultura, Carlos Matallana con la pintura, mi hermano Eduardo también, yo qué sé, tantos. En aquella época, yo qué sé, hasta me encontré al Rosco, a Vicente Torres, ahora justo en el aeropuerto saliendo, y yo, también pintaba, yo qué sé, tantos, no, muchísimos, había muchos, pues unos la música, otros la pintura, pues mira, lo del vestuario de Pedro, que le encantaba
cómo son las cosas, que después fue el del éxito, fue Paco, con la ropa, pero conmigo fue Pedro, Paco también, pero Pedro sobre todo. Pero luego hay una segunda generación ya en los años 80 que tiene que ver más con la música, que tiene que ver también más con el cine y con la fotografía y con el resto de las artes no tanto plásticas, que sí tienen, por así decirlo, un empuje mayor porque vertebran el tejido cultural de Lanzarote, como decía, de una manera inédita. Es que me estoy imaginando ahora también, o recordando a Quino Falero, que forma parte de manera indirecta también de todo este grupo. A Yoyi, pero Yoyi fue un poquito más Yoyi, que es Goya Toledo ahora, que la conocíamos por Yoyi. Yoyi le gustaba el arte, bueno, era peluquera de Andrés y siempre le gustaba todas esas movidas y salía mucho, le gustaba todo eso y después se fue a Madrid y ahí empezó Goya Toledo. Yo a Benito lo recuerdo de antes, de pequeño, que estábamos en el Generalísimo Franco, que él se metió en guitarra con nosotros, ¿no? Y nosotros estábamos con el Do y Sol de la Folía y Benito ya tocaba el Romance Anónimo. Benito tenía un talento que decía tú, bueno, una pasada. Y es un gran amigo de la adolescencia. Él estaba en esa época ahí también, pero su mundo era más el folclore, también grupos de música popular. De hecho, yo estuve en algún grupo con él también en esa primera etapa. Y vamos, luego se fue a estudiar a La Laguna y allí pues se hizo un timplista de renombre internacional, ¿no? Un cuarteto, creo que fue un cuarteto con Florian, y actuaba en el Almacén, actuaba en diferentes sitios. Muy bonito era el cuarteto que tenía. Ya se fue a Tenerife y entonces en Tenerife ya destacó muchísimo más. 16 años y yo 13 a lo mejor. Es una pasada. Él empezó a dar clases con Florian, el folclorista, ¿no? Y yo me apunté a la clase de guitarra y me daba un tío jovencísimo, que era Benito. Y ahí nos entablamos una gran amistad. Benito se unió a esa pandilla de locas, eran todas locas, marigays. Yo creo que lo único que no era gay era Benito, de todo el grupinchi. Y entonces, bueno, qué talentazo también. Es decir, bueno, ¿qué voy a decir si Benito es una maravilla? Todos estos componentes y alguno más, y por supuesto libertades políticas, ¿no? Y libertad de expresión, etcétera, todo esto sirvió para facilitar que todo el mundo pudiera expresarse libremente en sus condiciones, con su talento, su creatividad, etcétera, sin depender de su condición sexual, en fin, y todas estas cuestiones. Fue un gran avance en España, ¿no? En el caso de la homosexualidad, pues permitió a la gente liberarse y vivir libremente su sexualidad. Es decir, es que no se concebía el mundo o nuestro mundo sin ser frívolo, sin ser divertido, sin una cosa lúdica, no se concebía. Es decir, esa cosa de repente, la negritud digo, de vestidas todas de negro, como se visten casi todos los arquitectos, o esa cosa seria, y eso no se concebía. Es decir, se podía ser el más intelectual, el más listo, el más conocedor, todo, pero con alegría, con una gracia, con la música, con los carnavales, con el divertimento, con la gracia, con ponernos bonitos y con todo. Esta generación dio un golpe de autoridad, quiero decir, pero yo creo que está por encima de la cuestión sexual. Es decir, aquí estamos nosotros con una voz, con una estética, con un rollo, y aquí exigimos respeto. Y yo creo que entre eso estaban los gays, pero también estaban los modernos, estaban los rockeros, estaba la gente punk, las mujeres con toda su historia feminista, o la frivolidad, que también.
Pedro Paz es que era una figura, además muy vinculada aquí al almacén, junto con Paco Delgado se encargaban de la proyección de las películas que se exhibían aquí en la Sala Buñuel del almacén. Y lo recuerdo, pues eso, siempre como muy creativo, además siempre haciendo cosas como muy arriesgadas. En carnavales se disfrazaba de unas cosas muy disparatadas y era siempre, además, muy locuaz y sobre todo muy divertido. Era una persona tremendamente divertida y muy ingeniosa, muy ingeniosa. El más impactante que yo recuerde de aquella época era Pedro Paz. Pedro Paz era una persona con un sentido de la estética del diseño que era alucinante. Yo recuerdo cuando yo vivía en Madrid que fue a verme unos carnavales y se fue a una ferretería con mi hermana Carmenza y se hizo un traje que era la Cibele congelada. Es decir, aquello, el de la ferretería alucinaba. Empezamos a hacer fotos como si fuera una película de terror, con un cuchillo en medio de la cocina y nos sacábamos fotos, ¿sabes? Todo extravagante, las tengo, son muy curiosas y muy divertidas. Y siempre estaba creando, siempre así, sobre todo con la moda y la ropa y escenas fotográficas. Entonces yo conocí a Pedro, porque la había conocido el año anterior, Almodóvar, y entonces, claro, me dijo, ¿pero quién es? Digo, es un amigo mío de Lanzarote. ¿Quién es? Pedro Paz. Claro, cuando lo vio con aquel despliegue, pero todo el mundo, los más modernos de Madrid, decían, ¿pero quién es este personaje? Y entonces ahí se conocieron. Después ellos, pues claro, entablaron una amistad y Pedro, bueno, fue el gran ayudante de Pedro Almodóvar, es lo que decía Pedro, claro. Claro, y de casting, no solamente su ayudante de dirección, sino de casting, es decir, Pedro Paz, cuando Todo sobre mi madre, que es donde actúa Antonio San Juan, que ya la tenía Pedro Paz controlada, fue el que dijo, esta es la que tiene que hacer de travesti o no sé qué, tal, es decir, sabía mucho y era muy intuitivo y tenía un gran talento. En Madrid llamaba muchísimo la atención porque yo salí una vez con Manolín, con Pedro Paz, que fuimos, por cierto, con Rosana, que íbamos con la tuna allá y salíamos por la noche a los sitios ambientes. Y la verdad que ellos cuando llegaban, todo el mundo decía, llega Pedro Paz, porque era una movida, bueno, estaba en la época de Alaska y todo eso, y la verdad que Pedro Paz siempre llamó la atención, pero es que lo hacía aquí, lo hacía allá, y aquí mucha gente lo hacía también. Otros se quedaron en el camino, pero... Bueno, pero que se deje de apuntarme los huevos. Como no sueltes a la chica, voy a hacer tortilla francesa con ellos. ¡Sancho, basta ya! Toma la pistola. Pedro Paz es un poco la misma historia, aunque Pedro fue a estudiar cine, evidentemente. También hay que recordar que toda esta gente, Pedro, Paco, no sé si alguno más que se me escape, tiene muchísima vinculación con una diseñadora que había en aquella época mítica, que se llamaba Sibila. Ellos hicieron muchos trabajos para esta mujer, ella es una de las diseñadoras más importantes del panorama español. Pedro Paz sí que lo recuerdo, él estaba también en ese grupo del instituto, aunque es un poco mayor que yo, y lo recuerdo como una persona muy creativa, y luego él se trasladó a Madrid y empezó a trabajar con Pedro Almodóvar. Sí, que se lo veía que estaba trabajando. Bueno, con Sibila empezó primero, creo que fue Sibila, y después ya empezó a relacionarse cada vez con gente de Madrid, no sé, más importante, con Almodóvar, que empezó con lo del corto. Lo que era la creatividad junto cuando empezó con Pedro Almodóvar y todo allá, todo de ayudante, y además que se esperaba que iba a ser iba a llegar bastante arriba hasta que nos vino esta noticia. Soy Miranda. Yo soy Gonzalo y ella es Paula. Yo sé decir mi nombre. ¿Quién es esto? Oye, tía, no te pases. Pedro Paz, mi ayudante favorito, mi mejor ayudante. Trabajamos juntos durante varios años en Carne Trémula y en Todo sobre mi madre, y guardo muchos recuerdos y muchas fotos de él. Allá donde quiera que esté le mando un beso muy grande.
entrada no te lo crees, de entrada piensas que es un bulo, que esto no es verdad, que ha pasado, porque no me acuerdo de tener mucha información, sino que me comunicaron, oye, que Pedro Paz falleció y tal. ¿No? Cualquier muerte es una tragedia, pero cuando es la de un amigo, la de alguien cercano, y cuando es alguien con un potencial y con un valor y con un talento creativo increíble, la pesadumbre es todavía mayor, ¿no? Tremendo, tremendo, porque además ya estaba como subdirector de películas como las de Almodóvar, con cortos maravillosos como Mirando hacia atrás y con ira. Pedro Paz era una figura desde el punto de vista cinematográfico que seguramente estaba llamada a ser un gran cineasta dentro del panorama nacional. Pues, pero tristemente pues desapareció y ha sido una gran pérdida, de verdad. La puesta en marcha del almacén en el año 74, en febrero del 74, por parte de César Manrique, no solo convierte a este espacio en lo que el periodista Juan Cruz ha llamado el oasis de la cultura contemporánea en Canarias, porque tampoco había muchos espacios con esta singularidad en el resto de Canarias. Y no solo supone que el almacén se configure como un espacio pionero dentro de la contemporaneidad en Canarias en los años 70-80, sino que también convierte a este espacio en un sitio de encuentro y sobre todo de recepción de todo lo que estaba ocurriendo fuera, desde el punto de vista de las artes escénicas, de la música, del cine, de la pintura, de la literatura, del teatro. Y el almacén, por tanto, viene a significar como una especie de lugar donde se recoge todo, pero donde también empieza a vertebrarse un nuevo tejido cultural que era inédito en Lanzarote. Concepción de César Manrique, él lo tenía muy claro, es decir, esto no era un espacio para solamente irse a tomarse la copa y hacer cuatro risas, además, pero sobre todo era de formación, era de educación, era de nosotros, la gente que estamos aquí tan lejos, ese Lanzarote tan lejos, tener la posibilidad de codearnos con la gente que estaba produciendo además en ese momento la cultura de España y de parte del extranjero, porque venía mucha gente de Alemania, venía Michael Steiner, que era su galerista en Alemania, pero llegaba el productor de Pasolini. Pasolini estuvo a punto de llegar a Lanzarote, lo mataron 2 semanas antes de que viniera a la isla. Llegábamos, estaban los Lara, del editorial Planeta, llegaba Lola Salvador, de repente venía Marisa Paredes con su marido Chema Prado, que en ese momento era el director de la Filmoteca Española, que fue director 20 y pico años, o Pedro Almodóvar. Un día me llamó y me dijo, Carmenza, que voy con Eusebio Poncela porque vamos a preparar el guión de la ley del deseo en el año 86. Esto supone una cosa extraordinaria en la isla en aquel entonces, estoy hablando ahora de los años 70, que supone traer la vanguardia del mundo, la vanguardia neoyorquina, la vanguardia de Londres en el aspecto artístico, traerla a un lugar sumamente atrasado en lo económico y en lo cultural, como es Arrecife. Aquello creó un gran choque, pero sí es verdad que puso la semilla y familiarizó a gran parte de la población de Arrecife con estructuras artísticas de vanguardia que de otra manera pues no hubiéramos tenido acceso a ellas. Y esto produjo que en los 80 ya hubiera familiaridad con estas vanguardias y el brote que se produjo pues fuera más potente. El almacén Manrique estaba vinculado, nos hacía piñata desde niños. Después los conciertos, todo lo que pudiera, había ahí el grupo Rubicón, después lo que es el carnaval, eso fue
espectacular. Yo me acuerdo de ir todos el carnaval y esperar como Pepe Dámaso y César bajaban por las escaleras laterales, y aquello era un espectáculo, pero es que éramos ¿qué podíamos hacer? 100, 125, y después empezamos con la batucada afuera, que no había batucada, había una comparsa, pero después empezamos con los tambores fuera, con las manos sangrando, entonces todo ese ambiente, y después el tul, lo que era el tul, la bolsa de plástico, lo otro, el colorido, eso fue espectacular. Claro, te veas a esa Manrique que se hacía una careta de lapa, y decías, no, entonces tú vas aprendiendo, vas viendo, llama la atención, el espectáculo, muy bien, muy bien. El almacén fue, bueno, pero es que te lo digo, que venía gente de Las Palmas aquí al carnaval, que Las Palmas, date cuenta, el carnaval empezó en el 70 y pico porque estaba prohibido, y llegaban aquí y alucinaban, pero y ¿pero esto qué es? Hombre, yo creo que el almacén es fundamental, porque de alguna manera las cosas que habían aquí en aquel momento no te daban como cabida y no te daban como espacio. Yo recuerdo pues, que había, aparte de bares, pues podía ser el mercantil. Y de alguna manera el almacén era como permisivo para lo que de alguna manera nosotros añorábamos. Nosotros estuvimos en los primeros carnavales del almacén, que eran muy minoritarios, y toda esta gente de la modernidad eran los que asistían a todo este tipo de fiestas y este ambiente cultural. En la librería del almacén también lo recuerdo como un lugar donde conseguir libros más o menos malditos, ¿no? que estaban malditos en ese entonces. Y claro, recuerdo que supuso una semilla cultural importante en la isla. Todo eso permitió a que gente de esa generación se familiarizara con esas actividades artísticas, y muchos de ellos, pues en vez de estudiar ingeniería o abogados, pues también veían la posibilidad de estudiar otro tipo de artes o actividades más creativas desde el punto de vista artístico, y yo creo que ahí sí que influyó mucho el almacén. Sí que fue fundamental, porque también es verdad que cualquier persona que fuera influyente en el mundo de la cultura, tarde o temprano pasaba por el almacén, ¿no? Y yo creo que eso hizo que bueno, pues que todos los que estábamos de alguna manera sedientos de rollo y de historia, en el almacén, pues de alguna manera todo eso podía fluir de una forma cómoda. De alguna manera ahí te sentías como protegido, era una especie como de burbuja artística que decías tú, bueno, pues aquí hago lo que me dé la gana, de alguna manera sin ningún problema, y eso te lo ofrecía el almacén. En aquel momento era el único espacio que te podía ofrecer ese tipo de cosas. Como una fiesta privada hoy en día, porque cabíamos todos, bailábamos todos dentro del almacén, y todos disfrazados, toda la noche ahí bailando, y unos disfraces súper originales. Y también muchas ideas de los demás, aparte de la familia o de Manrique, pues la gente también iba cogiendo ideas de fuera, todas las que te traían de mis amigos que estaban estudiando, ya se habían ido a estudiar a Madrid, como Pedro Paz o como Paco, César, que eran mis íntimos amigos. Felipe también. Entonces, claro, es que se reunieron muchos, es decir, y además tuvieron la suerte, es que ellos tuvieron la gran suerte, sobre todo la pandilla chica, que a lo que nosotros decíamos, es decir, tuvieron la gran suerte de estar aquí en este almacén con aquella absoluta libertad. Cipriano, César Manrique, por supuestísimo, pero Cipriano Fierro, que era el director del almacén, les dio la cobertura y le decían, ay, Cipri, cómpranos no sé qué, o tenemos no sé cuánto, haciendo la coreografía. Siempre me acuerdo de Madonna, y yo decía, estas locas, que eran una niñata, pero ya estaban ellas como ahí, ya sabían, y sabían mucho además. Porque era la manera de también difundir su idea y su obra y lo que él tenía en la cabeza, que era lo que quería Manrique. Vamos a ver. Es decir, teníamos ya una isla establecida, puesta con todo. ¿Qué era lo que quería? Que no solamente se difundiera la isla de Lanzarote, que estaba claro, sino que ese fruto que había germinado, que germinó en tantísimos de nosotros, volara
fueron muchos años, además yo viví con Manrique 8 años, no voy a tener yo a saber la relación y la contentura que le entraba al maestro, bueno, y qué pena que se nos murió tan pronto, porque si no, bueno, él me hubiese acompañado a Paco a los Óscar. Si él hubiese estado el más orgulloso de la tierra diciendo, de Lanzarote, miren qué maravilla, este es el fruto. Porque César ya nos había, por así decirlo, instruido en que ese tipo de lenguaje era lo que se estaba haciendo afuera y nosotros ya lo veíamos como algo normal. La gente venía en carnaval, pero se encontraba también con una exposición y a la vez había también, por así decirlo, una presentación de un libro o una performance, o a la semana siguiente había un debate donde se hablaba de lo que había ocurrido en Arco en la feria de arte, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hizo que la cultura contemporánea fuera algo cotidiano. Sí, César era bastante próximo a nosotros, le gustaba bastante la historia y la novedad, y era una persona que comulgaba bastante con lo que hacíamos. De repente, si no le hacía gracia, también te lo decía. Muy pendiente, porque él veía que era arte, él estaba en su arte, pero él veía, él estaba informado. Él, sé que estos conciertos que hubo aquí, vamos, estaban los sobrinos tocando en los Papites, y él estaba informadísimo, él sabía todo, además te saludaba ya porque sabía que tú estabas metido en el lado, te saludaba y él lo veía, además se veía en el almacén, él llegaba por allí, saludaba a todo el mundo porque era muy así. Me he vestido de blanco por ser un símbolo de limpieza, para contrastar con la barbaridad, el caos y la suciedad de toda la panorámica que estamos viendo, donde precisamente al lado de uno de los mantos de lava más importantes de la isla de Lanzarote se encuentra, permitido por las autoridades, un basurero verdaderamente lamentable al lado de una carretera turística. Y realmente yo creo que hay muy pocos sitios, yo creo que a nivel nacional y a nivel mundial, donde que en un grupo tan pequeño, se dieran las circunstancias de esta gente que está en primera línea de lo que están haciendo. Es curioso porque no es un sitio local, que éramos los que fuéramos en aquel momento, es decir, que hayan surgido y que estén a día de hoy en los puestos de envergadura que están. Y yo creo que habría que hacer un análisis serio de todo eso, porque claro, yo soy parte de la historia, pero no tengo la capacidad suficiente para analizarlo. Yo no sé si seremos testigos o no de un nuevo momento así. Condiciones tenemos, es decir, porque hay bastante talento en Lanzarote y hay muchísima gente joven que tiene talento e innovación. Lo que yo no sé es si tendrán el mismo impulso que ellos sí tenían. Esa necesidad casi vital de gritar, de pasárselo bien, de divertirse y sobre todo de hacer las cosas con un entusiasmo tremendo. Traiga cuentos la guitarra, de cuando el fierro brillaba, cuentos de troco y de taba, de cuatreras y de copla. Hay talento en la isla, había talento, hay talento y seguirá habiendo talento en la isla, eso es evidente. Aquí hay mucha gente muy creativa en esta isla. Se daban las circunstancias económicas, sociales, culturales, se daban las circunstancias. Era normal que saliera. En aquella fecha sorprende, claro que sorprende, porque de donde veníamos no era normal, pero porque las circunstancias anteriores eran otras. No, es que eso fue como... Es que todo lo vivíamos con tanta ilusión, con todo lo que te traían, todo lo nuevo, era como... Es que aquí teníamos 4 cosas, no había casi tiendas, ¿sabes? No habían cosas modernas, sino que venía todo como de fuera. Yo no sé si se podrá repetir, es que también fueron todas las circunstancias que hubo. Ahora estamos demasiado pendientes de... Es que yo creo que hicimos un estilo de música propio, un estilo propio de Lanzarote, y ahora como estamos tan metidos en las redes, estamos como medio copiando todo lo que sale, esta es la rama y se sigue copiando por ahí. No sé si se podrá repetir, no creo. Sinceramente no creo. Yo estoy vinculado todavía al mundo del escenario, veo a la gente joven, pero la gente joven ahora es, ¿qué quiere que te diga? Son manadas. La gente joven le hace tin, tan, tan y empieza todo el mundo a bailar. El talento yo no lo discuto porque veo que hay mucha gente talentosísima, brillante, casi se podía decir, y muy bien de esta isla, porque yo creo que ese fruto y ese germen aún continúa, pero realmente... Por pena, por tristeza nuestra, no tenemos a César Manrique, que fue el gran motor,
tanto que me gustaría, si no me gustaría más que así sucediera, ¿no? Y yo pienso que sí, pienso bueno, que hay otras generaciones que están saliendo, porque sí, ves a Pancho Corujo y lo oyes cantar y dices tú, ¿pero qué es esto? Que me muero de la maravilla. Hay mucha gente que está saliendo, está Quino Fanero, de teatro, es decir, hay mucha gente, es decir, hay mucha gente. Lanzarote está dando todavía su fruto y los va a seguir dando, porque es una isla que no nos vamos ni a chantar, ¿por qué? Ni nada, que va. En cierta medida, el almacén sigue siendo de nuevo un sitio de referente para casi todos los artistas de Lanzarote, es decir, vuelven aquí a venir, los jóvenes siguen viniendo aquí a Lanzarote, tenemos contacto con ellos, con la gente que está saliendo nueva del Pancho Lazo, de Bellas Artes, pero evidentemente aquel momento fue único desde el punto de vista histórico. Desde luego hoy hay más formación y talento que nunca en Lanzarote, eso es evidente. De hecho hay gente por ahí no tan famosa en puestos internacionales que nos quedaríamos asombradísimos si empezamos a escarbar. Hay gente en la ONU, hay gente en el FBI, gente estudiando para el Departamento de Psicología del Ayuntamiento de Nueva York, en fin, hay mucha gente, hay gente haciendo vídeos para Nike, a día de hoy, gente joven, con menos de 30 años.